Buenas noches, amados hermanos. Estamos en nuestro jueves de estudio bíblico. Estamos compartiendo una serie de enseñanzas acerca de las cosas del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo. Hemos tenido varias sesiones. La primera acerca del bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Y muchos fueron llenos del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Luego hemos hablado acerca de los beneficios del orar en lenguas. También hemos tocado un tema de 10 beneficios. ¿Por qué debemos seguir orando en lenguas? Orar en el Espíritu es orar en lenguas. La semana pasada, o el jueves pasado y el jueves antepasado, estuve hablando acerca de cómo incrementar los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo. El día de hoy voy a comenzar una serie de enseñanzas acerca de la introducción a los dones del Espíritu Santo. Recuerde que los dones del Espíritu Santo son 9. Los dividimos en grupos de 3. 3 dicen algo, son dones vocales, ¿ya? ¿Cuáles son esos dones vocales? Profecías, don de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, 3 dicen algo, 3 hacen algo. Esos 3 dones que hacen algo se le llaman los dones de poder. ¿Cuáles son? El don de fe. Don de fe es una fe especial añadida a la fe que ya tienes para que puedas creer a Dios por cosas sobrenaturales, como por ejemplo Daniel en el pozo de los leones. Entonces, los dones que hacen algo se le llaman los dones de poder, es el don de fe, el don de hacer milagros, y los dones de sanidades. Esos son los dones que hacen algo. Y los dones que revelan algo también son 3. El don de la palabra de ciencia, el don de la palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Quiero aclarar que cuando hablo del don de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría, no me refiero a una sabiduría natural humana. El don de la palabra de sabiduría es una revelación de parte de Dios para el futuro. Y el don de la palabra de ciencia o conocimiento es una revelación de parte de Dios para el presente. Don que vemos manifiesto en casi todos nuestros servicios. Así que vamos a orar para entrar hoy día a la primera sesión de introducción a las manifestaciones del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, aprender y comprender más de ti, amado Espíritu Santo. Gracias por todo lo bueno que eres tú para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la unción para poder enseñar tu palabra con humildad y sencillez, pero con profundidad. Y cuando enseño tu palabra, Espíritu Santo, tú la confirmas con señales, prodigios, maravillas, sanidades y milagros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta es nuestra primera sesión de introducción a las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a leer en Juan 16, 7 al 15, pero primero quiero hacerles saber que en estos tiempos, estamos en los postreros días, estamos en los postreros tiempos, Dios va a manifestarse mucho más por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a poder ver a la actual iglesia de Jesucristo moviéndose en lo sobrenatural de una manera, de una forma poderosa. Lo que antes parecía imposible, lo veremos posible, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Él quiere que caminemos en lo sobrenatural
y lo sobrenatural de las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos hechos prácticos que nos van a servir como introducción al estudio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Estas sesiones, que serán 2 o 3 jueves, es solamente la introducción a lo que llamamos los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Y para conocer nosotros qué es de Dios y qué no es de Dios, es necesario conocer a Dios. Sobre todo, si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que conocer su palabra, porque Dios y su palabra son uno solo. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque no todo lo sobrenatural es de Dios. Un ejemplo lo tenemos con Moisés en palacio con Faraón, donde Moisés lanza su báculo o tira su báculo al suelo, su bastón, y se convirtió en serpiente. Pero los brujos o los servidores de Satanás también lanzaron sus bastones y se convirtieron en serpientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no todo lo sobrenatural es de Dios, pero el báculo o la serpiente de Moisés se tragó a todas las serpientes de los servidores de Satanás por no usar otro. Bueno, eso es lo correcto. No todo lo sobrenatural es de Dios. Y es por eso que tenemos que conocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Y como les decía, para eso lo más importante es conocer su palabra y conocer al Espíritu Santo precioso, maravilloso y sobre todo amoroso y bueno, pero sobre todo poderoso. Algo muy importante que tenemos que saber es qué es lo que el Espíritu Santo hace aquí en la tierra en este tiempo. Y para ello, ahora sí vamos a ir a la Escritura, a Juan capítulo 16, versículos del 7 al 15, y leo. Pero yo os digo la verdad, os conviene, aquí está hablando el Señor Jesús. Si usted está leyendo su Biblia, posiblemente esté en letra roja. Cuando usted encuentra en su Biblia letra roja, es porque nuestro Señor Jesús está hablando. ¿Ya? Entonces, vuelvo a leer. Juan 16, desde el versículo 7 hasta el 15, y leo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, aquí podemos ver la primera, qué es lo que hace el Espíritu Santo aquí en la tierra, la función del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado. Convencer al pecador que es pecador. Convencer a las personas. Entonces, tenemos que entender algo. Nuestra tarea es compartir el Evangelio, porque nosotros no vamos a convencer a nadie. Lo que tenemos que tener es confianza, fe, que cuando hablamos la palabra, esa semilla de la palabra de verdad cae en buena tierra y va a producir fruto, y esas personas te van a decir, yo también quiero lo que tú tienes. Entonces, recuerden que la palabra es dinamita. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esa palabra poder es dunamis, dinamita.
¿Cómo sabes que esa dinamita explota? Cuando la persona te rechaza o te acepta. Entonces sucede algo, siempre sucede algo. O rechazan el evangelio o aceptan el evangelio. Entonces, el apóstol Juan aquí, en el versículo 13, el Señor Jesús hablando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, vamos a ver varios puntos acerca de lo que el Espíritu Santo hace aquí en la tierra. Número uno, el Espíritu Santo convence de pecado al mundo, no al creyente. Cuando hablamos de mundo, de ahí viene la palabra mundano. Porque la palabra mundo en el griego, recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, no fue escrita en español, ni en inglés, ni en francés, ha sido traducida al inglés, francés, quechua, español y los demás idiomas que hay en el planeta. Pero el original es hebreo, arameo y griego. Tiene algunas pizcas de egipcio y babilonio, pero más todo es hebreo, arameo y griego. Entonces, la palabra mundo en la Biblia es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos significa sistema social mundial de corrupción y de tinieblas. Entonces, cuando hablamos de mundanos, nos referimos a personas que están subyugadas por ese sistema social mundial de corrupción y de tinieblas. Y es de ahí de donde nos ha sacado el Señor. No, ahora entendamos esto correctamente, pero no podemos tratar despectivamente a la gente. Recuerde que usted y yo estuvimos ahí. Recuerde que usted y yo hemos salido del sistema, del mundo. Ahora podemos ver las cosas de otra manera. Tenemos un panorama diferente. Antes estábamos dentro, hoy estamos fuera de ese sistema. Hemos sido trasladados del reino de Dios al reino del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es convence de pecado al mundo, no al creyente, porque el creyente ya fue convencido, ya se dio cuenta de su situación, ya tomó su decisión, ya invitó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ahora somos parte del reino de Dios. Y algo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. En Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 21, y leo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Vemos que la palabra aquí que más se repite es corazón. Vuelvo a leer. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 4 veces cita la palabra corazón. Cuando leamos una escritura, lo primero que tenemos que ver qué palabra se repite más, porque es ahí donde Dios está poniendo énfasis y quiere que nos demos cuenta de algo. Entonces, aquí está hablando del corazón, pero no se refiere al corazón, el músculo que bombea sangre. Se refiere al espíritu de la persona. Se refiere a nuestro ser interior. A eso se está refiriendo. Y está diciendo que somos guiados desde nuestro corazón. Si tu corazón no te reprende, entonces tienes paz. Pero si tu corazón sí te reprende, entonces tienes que dejarte guiar, aprender de cómo nos guía el Espíritu Santo. Amén. Entonces,
Es nuestro corazón, nuestro espíritu nacido de nuevo, que ha sido recreado en Cristo, el que nos reprende. Cuando hacemos algo que no agrada a Dios, y es el Espíritu Santo quien nos guía a la palabra, en este caso nos guía a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Y leemos Primera de Juan 1:9. Si tu corazón te reprende, es porque algo malo has hecho. Es porque has hecho algo que no agrada a Dios. Es que porque tal vez estás haciendo algo incorrecto. Entonces, te reprende y te guía a Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la primera función o la obra o las obras del Espíritu Santo, vamos a decir obra del Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo es convencer al pecador, es convencer al que no conoce a Dios, convencer de pecado al mundo. Número 2, magnificará, el Espíritu Santo magnificará el nombre de Jesús, siempre va a exaltar a Jesús. Número 3, guiará al creyente a toda la verdad. Número 4, el Espíritu Santo lleva y toma y lleva el control de la iglesia. En 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17 o 3:17, perdón, leemos lo siguiente. Hay que poner atención aquí, por favor, porque vamos a aprender algo muy importante. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay libertad, donde lo dejan manifestarse. ¿Ya? El problema, como dije en la sesión anterior, hablando de cómo incrementar las manifestaciones del Espíritu, es que en los lugares, en las iglesias donde todo está mecanizado, no le dan prioridad ni oportunidad al Espíritu Santo a que se manifieste. ¿Por qué? Porque ya está todo programado, ya está todo mecanizado. Aquí a esta hora comienza y a esta hora terminas. Y cuando el Espíritu Santo quiere hacer nada o durante todo ese momento, Él está manifestándose, pero nadie puede darse cuenta porque más están mentalizados en lo mecanizado que están y en el horario que hay que cumplir. Entonces, allí no le dan libertad al Espíritu Santo, por lo tanto, no puede manifestarse. Alguien dijo, el Espíritu Santo puede pasar en medio de esa congregación con un sombrero de charro de color rojo, fosforescente, y nadie se daría cuenta. ¿Por qué? Porque están más absortos a cumplir con el horario que a lo que Dios quiere. Entonces, ese es uno de los problemas, por qué el Señor o el Espíritu de Dios no se manifiesta o no hay manifestaciones del Espíritu en muchas iglesias. Prosigamos. El bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas es la puerta, es la entrada a todo lo sobrenatural de Dios. Lo he dicho y lo vuelvo a decir y siempre lo estaré diciendo. El bautismo en el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas es la entrada, es la puerta a todo lo sobrenatural de Dios. Así como el ocultismo, la brujería, es la puerta a lo sobrenatural de Satanás. Son cosas contrarias. Me dejo entender, el bautismo en el Espíritu con la manifestación de hablar en lenguas es la entrada a todo lo sobrenatural de Dios y la brujería es la puerta a lo sobrenatural de Satanás. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, el misticismo o el tratar de entender y de seguir a Dios
o percibir sus cosas por medio de las emociones de la carne es peligroso porque es una puerta para Satanás. Repito, el misticismo o el tratar de entender, de seguir a Dios o percibir las cosas de Dios por medio de las emociones, eso es de la carne y eso es una puerta para Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado y saber diferenciar en lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Hay que tener cuidado, pero las emociones tienen su lugar, son buenas, porque las emociones nos hacen saber cuando nos sentimos tristes y nos hacen saber cuando estamos alegres. Las emociones son buenas en su lugar. Las emociones son malos guías. No te puedes guiar por tus emociones. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando están alegres, cuando están felices, cuando están contentos y todo les va bien, ellos dicen, gloria a Dios, aleluya, Dios está conmigo, gloria a Dios, y saltan y tienen una fiesta continua, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué sucede cuando las cosas están mal, cuando están tristes, cuando están con pena? Entonces, como están tristes, ellos dicen, Dios, me abandonaste, no te siento, ¿dónde estás? Guíate de la palabra de Dios. No te guíes por los sentimientos y las emociones. ¿Son buenos? Sí. ¿Tienen su lugar en nuestra vida? Sí. Pero guiémonos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice la Biblia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás alegre, estoy contigo. Si estás triste, también estoy contigo. Si me sientes, estoy contigo. Y si no me sientes, también estoy contigo. Entonces, el fundamento en nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto de que tenemos que tener mucho cuidado en lo que es de la carne y lo que es del espíritu? En cierta oportunidad, el hermano Hagin vio ministrar a una persona con los dones del espíritu, dones revelacionales. Y este hombre podía saber qué había dentro de la billetera de una persona. Entonces, cuando él estuvo ahí, el Espíritu Santo le dijo espíritus de adivinación. O sea, no era el don revelacional de la palabra o del don de ciencia, sino eran espíritus de adivinación. En la Biblia, vamos a ir más adelante, usted también va a ver que el apóstol Pablo echa fuera un espíritu de adivinación de una muchacha. Entonces, hay personas que fluyen en los dones. En este caso, mi persona, ustedes ya me conocen, me pongo yo para ilustrar como ejemplo, ¿no? Yo percibo, cuando yo percibo algo en el Espíritu Santo trata conmigo primero y yo puedo saber por el Espíritu Santo que a alguien le duele algo o tiene una tristeza o le está pasando algo. Cuando el Espíritu Santo lo muestra. ¿Qué sucedería si yo siempre quisiera y tratara y lo hiciera en mis fuerzas? Me saldría del Espíritu y entraría en un terreno peligroso que es la adivinación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los dones del Espíritu se llaman dones del Espíritu o se llaman manifestaciones del Espíritu porque él tiene switch. Él pone el on y él pone el off. Él lo prende y él lo apaga. Los dones o manifestaciones del Espíritu no lo puedo usar yo cuando a mí me da la gana o como yo quiero. No, no funciona así. Por eso tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y cuando Él nos muestra algo, entonces ahí podemos actuar para hacer de bendición a las personas. Muy bien, vamos a continuar. Una pregunta, ¿puede una persona
que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, esa persona podrá fluir en los dones del Espíritu Santo. No, no como Dios quiere en su perfecta voluntad. Si bien es cierto, esa persona tendrá el testimonio interior de que es un hijo de Dios. Irá guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad y será guiado por el Espíritu en las cosas de la vida. Así entonces tendrá alguna cosa de lo sobrenatural de Dios. Sin embargo, eso no será fluir con los dones ni las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder y es una fuente de poder siempre presente en nosotros. Vamos a ver algunas escrituras. Isaías capítulo 8, versículo 18. Isaías capítulo 8, versículo 18, y leo: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Aquí habla de los hijos de Dios como señales y presagios. Ahora vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando hablan de que los ancianos soñarán sueños, ¿ya? Podríamos decir que la palabra anciano aquí está hablando de una persona madura en la fe. Y que soñará sueño está hablando de visiones nocturnas, visiones nocturnas. Habla de revelaciones que vienen de parte de Dios. Ahora, el derramamiento del Espíritu, esta es una profecía o una promesa, más que profecía, es una palabra de sabiduría que le fue dada a Joel en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una palabra? El don de la palabra de sabiduría es una revelación de Dios para el futuro. La mayoría le dicen profecías, pero en realidad no es una profecía, es el don de la palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de la palabra de sabiduría? Una revelación de Dios para el futuro. Porque la profecía tiene tres ingredientes: exhorta, consuela y edifica. Una excelente prédica puede ser una profecía, porque te exhorta, te consuela y te edifica. Pero aquí estamos viendo una revelación que era para el futuro, que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Esto está en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se cumple en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde usted puede leer la llegada o la venida del Espíritu Santo. Y estaban todos reunidos y vino un viento fuerte del cielo y fueron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hechos 2, capítulo 2, versículo 4. Entonces, en Hechos 2 se cumple esta promesa de Joel 2, 28. Entonces, en primera de Juan 4:4 leemos también: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta escritura confirma que la promesa que Dios hizo en Joel ya es verdad, ya se cumplió, porque ¿quién es el mayor que habita en nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó en Hechos 2 en la fiesta de Pentecostés. Vamos a seguir avanzando. En Primera de Corintios, versículos 3:17, y leo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está hablando del templo de nuestro cuerpo. Así que nadie puede quitarse la vida. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida,
nuestro espíritu se ha unido al Espíritu Santo. Por eso es que somos guiados desde adentro. Por eso es que tenemos eso que conocemos como presentimiento. Por eso es que podemos percibir cosas buenas y cosas malas. Simplemente es el Espíritu Santo dándole información a nuestro espíritu y luego esta sube a nuestra mente y podemos entenderlo. Segunda de Corintios 6:16, ¿qué dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí habla de Dios en nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Dónde vive Dios? En nosotros. Dios se mudó, ya no vive en el templo, el lugar santísimo, el velo se rasgó y Dios salió del lugar santísimo, ahora habita en nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Por eso que, como leemos ahí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora vamos a aclarar algo de los versículos, del versículo anterior que estaba leyendo, ¿no? De que nadie puede destruir el templo de Dios, porque Dios lo destruirá. Algo que tenemos que tener muy claro es que ese tampoco es el pecado imperdonable, ¿ya? Ese no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es habla de una persona. El pecado imperdonable se da a una persona madura espiritualmente, una persona que ha fluido, que conoce la salvación, conoce el poder de Dios, las manifestaciones y wow, ha experimentado lo mejor de Dios en su vida y voluntariamente decide renunciar a todo lo que tiene que ver con Dios. Decide renunciar a la salvación, decide renunciar a todo eso. Ese es el pecado imperdonable. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos que es el pecado imperdonable, entonces, ¿puedo pecar y hacer otros pecados? No, no te es lícito. Si bien es cierto, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me aprovecha, no todo me hace bien, porque toda acción tiene una reacción. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso. Vamos avanzando. Entonces, acababa de leer 2 de Corintios 6:16, ¿no? Entonces, todo creyente que es lleno del Espíritu Santo tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tiene el Espíritu Santo dentro, tiene todo el poder que necesita para poder moverse aquí en la tierra en todas las áreas de su vida. Si el Espíritu Santo ha recibido a Jesús, eres llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas, tienes todo el poder que necesitas dentro de ti. Ahora, para interpretar el movimiento del Espíritu Santo en cualquier lugar, eso sí, es necesario conocer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conoces? Teniendo comunión con Él. Desarrollando una relación con Él, conversando con Él. Es algo muy precioso, muy maravilloso haber pasado o pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo tienes comunión con el Espíritu Santo? Orando continuamente en lenguas. De esa manera tienes comunión, orando continuamente en lenguas. Y esto también incluye el fluir con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que no te extrañe que alguna vez que estés orando en lenguas, empiece a salir una canción en lenguas por tu boca. No te asustes, sigue. Nunca tengas temor de las cosas de Dios. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, encontramos que hay un énfasis, y ese énfasis es la unidad y el amor y el orden. Hay un orden, hay una secuencia. Unidad, amor y orden. Es la secuencia que encontramos en 1 de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Ahora vamos a 1 de Corintios 12:1, donde nos dice, no quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que ignoremos nada acerca de las cosas espirituales.
o de las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Algunas personas piensan que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo ya han pasado. Algunos saben algo, pero su conocimiento es muy corto, muy limitado. Entonces, hay dos tipos dos grupos. Los que piensan que eso ya pasó y no es para este tiempo, y los otros que conocen muy poco. ¿Mm? Y es por eso que se cumple Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Falta de conocimiento es ignorancia. Y gloria a Dios y gracias a Dios, el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos, conocemos acerca de las cosas del Espíritu Santo. Y parte del ministerio de la misión cristiana, la familia de fe, es llevar estas enseñanzas a otras iglesias. Yo he podido compartir en otras iglesias. Por ejemplo, en Chile enseñé acerca del bautismo en el Espíritu Santo y no sabe cuánto me gozo cuando las personas reciben el bautismo, la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lengua. Es algo precioso, es algo precioso. Entonces, Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la ignorancia trae destrucción. La ignorancia trae destrucción. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Varias veces en la Biblia se nos dice que no debemos ignorar, que no ignoremos. Varias veces. Vamos a ver Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí en Romanos nos dice: no quiero, hermanos, que ignoren, que sean ignorantes. Primera de Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Nuevamente nos hace alusión a que no quiere que seamos ignorantes, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se dan cuenta que hay varias escrituras. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, vemos muchas escrituras donde el Señor nos llama la atención, nos dice: no sean ignorantes. ¿Qué es ignorancia? Desconocer, no saber. Y es por eso que cuando usted tiene conocimiento de los dones o manifestaciones del Espíritu Santo, usted va a poder fluir con los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo no es problema para Dios, porque Dios es eterno. El tiempo no es problema para Dios. Entonces, la palabra griega carisma, que significa dones, no aparece en el original griego que leemos Primera de Corintios 12:1, ni tampoco en Primera de Corintios 14:2. En ambos casos aparece la palabra neumáticos. Vamos familiarizándonos con estas palabras. Charisma o carismas, neumáticos. ¿Qué significa neumáticos? Las cosas que pertenecen al Espíritu. Y hay más cosas que pertenecen al Espíritu, además de los dones del Espíritu. Y en Primera de Corintios 12 habla de dones, ministerios y operaciones, que son las cosas que vamos a estar estudiando, aprendiendo acerca de las cosas
del Espíritu. En Primera de Corintios 12:1 leemos, Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Como les decía, la palabra dones espiritual aquí es la palabra neumáticos. ¿Cómo leeríamos ese versículo? Como está abajo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu. Al Espíritu. Ya vamos a acabar, ya faltan un par de horas nomás. No se asuste, ya vamos a acabar, unos cuantos versículos. Vamos a ver Primera de Corintios. Entonces, entendamos, claro, familiaricémonos. Carismas, neumáticos, dorón. Vamos a aprender muchas palabras griegas que hablan de dones, pero de diferentes tipos de dones. Entonces, la palabra aquí, dones espirituales, es la palabra neumáticos. ¿Qué significa neumáticos? Las cosas, dice el apóstol Pablo, nos está diciendo, no quiero, hermanos, no quiero iglesia, familia de fe, que desconozcan acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu. Y ese es nuestro tema, introducción a los dones del Espíritu o a las cosas del Espíritu o a las manifestaciones del Espíritu. En Primera de Corintios 14:12 leemos, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, neumáticos, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Lo leemos parafraseado en una paráfrasis nuestra. Así también vosotros, pues que anheláis las cosas que pertenecen al Espíritu, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y ahora vamos a leer Primera de Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Todas las cosas, todas las manifestaciones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Y aquí dice que pertenecen al Espíritu, no al hombre. Pertenecen al Espíritu, no al hombre. Y no son necesariamente espectaculares. Algo que tenemos que aprender es que Dios es sobrenatural, no espectacular. ¿Ya? Aprendamos eso. Dios es sobrenatural, no espectacular. La persona se sana, gloria a Dios. Crece una pierna, gloria a Dios. ¿No? Hay gente que está esperando que ve que un ángel toque una trompeta y anuncie, fulano se va a sanar. No, 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 hay que tener cuidado. Dios es sobrenatural, no es espectacular. Entonces, esto no tiene nada que ver con una habilidad natural o mental. Esto es algo espiritual, es algo sobrenatural. En Primera de Corintios 12:3, estamos ahí. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Recapitulando, los gentiles y los judíos de aquel entonces estaban muy relacionados y familiarizados con los poderes sobrenaturales de Satanás. Había magos, hechiceros, brujos, adivinos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la corte de Satanás estaba ahí. Magos, hechiceros, brujos, adivinos, etcétera. Y para ellos no era una novedad ver poderes sobrenaturales. Ellos necesitaban las reglas y los límites de lo que era del Espíritu de Dios, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que tenemos que aprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu. Y como hemos leído, Primera de Corintios 12:3, las manifestaciones del Espíritu Santo atraen la atención a Jesús, no al hombre. Exaltan a Jesús y no al hombre. Por eso recuerden, como siempre digo, el Señor es el pastor y ningún pastor es el Señor. Entonces, las manifestaciones de Dios se dan y atraen la atención hacia nuestro Señor Jesús el Cristo, no al hombre. Y siempre tenemos que exaltar a nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Para terminar, Primera de Corintios 12:4,
Y leemos, ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra dones aquí es carisma, no es neumáticos, pero el espíritu es el mismo. No se preocupe, en la próxima sesión vamos a ir ahondando poco a poco y usted va a ir entendiendo y aprendiendo acerca de neumáticos, acerca de carismas o charismas, acerca de dorón y muchas otras palabras que son muy importantes para aprender acerca de las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo lo bueno que eres tú para con nosotros, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Estamos muy agradecidos contigo porque estás abriendo nuestro entendimiento. Podemos aprender, comprender para poder fluir con las manifestaciones del Espíritu Santo y ser de bendición, Señor, a donde tú quieras que vayamos, donde nos ponga, donde en nuestra familia, en nuestras amistades, podamos fluir con los dones del Espíritu Santo y darte siempre la gloria a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.